Dios te bendiga. Feliz miércoles. Hoy es un excelente día para seguir aprendiendo sobre este tema tan apasionante llamada las emociones. Lo bueno de este podcast es que puedes escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Empezamos? Un proverbio de la Biblia dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Proverbios capítulo 17, verso 22, traducción del lenguaje actual. Es decir, la clave está en la actitud. Puede ser la diferencia entre alcanzar una meta o rendirse. También determinará si un problema grave saca a relucir lo mejor o lo peor de uno. ¿Alguna vez has tenido la sensación de vivir un día pésimo desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿O por el contrario, te ha pasado que de repente sientes que te comes el mundo y que todo lo que acontece a tu alrededor parece estar en sincronía contigo? Lo que determina uno u otro día es la actitud con la que nos enfrentamos a él. Cuando hablamos de actitud, nos referimos al comportamiento que tenemos frente a las circunstancias que la vida nos plantea. Podemos decir coloquialmente que se trata de la forma de ser del individuo, aquello que forma parte de su carácter o personalidad, por lo que dependiendo de si esta es positiva o negativa, tendrá un reflejo u otro en nuestro estado de ánimo. El mundo, según lo vemos, no es más que un reflejo de nuestro estado interior. Cuanto más optimistas seamos a la hora de interpretar lo que nos pasa, mejor valoración haremos de nosotros mismos. Eso es autoestima. Y mejor adaptación al entorno tendremos. Si por el contrario la valoración es negativa, empezaremos a despreciarnos y eso es lo que reflejaremos al exterior. Por lo tanto, toda actitud positiva comienza por tener una autoestima saludable. Si me gusto como soy, me siento seguro y confiado en que pase lo que pase, voy a hallar una solución que resuelva mi conflicto. Mi modo de enfrentarme a los problemas o situaciones será beneficioso para mí. Así que la actitud es una predisposición que expresa el comportamiento o el estado de ánimo favorable o desfavorable, constructivo o destructivo. Las actitudes son las formas de comportamiento recurrente que tienen los individuos frente a determinadas circunstancias. Usualmente se dividen en actitud neutra, actitud positiva y actitud negativa. ¿Por qué considero que el tema de la actitud es un tema importante? Porque Dios nos creó a nosotros como seres sociales, sociables. Es decir, nos relacionamos con todas las personas y una mala actitud puede destruir matrimonios, familias, relación con los hijos. Una mala actitud destruye amistades, compañeros de trabajo, una carrera, una profesión. Una mala actitud puede destruir una iglesia. Decimos que la actitud es la expresión externa de una condición interna. Es el fruto de lo que abunda en el corazón de una persona. Así que debido a esto debemos considerar entonces la importancia de nuestras actitudes. Primero, nuestra actitud determina la forma en la que vemos la vida. Hay quienes no se sienten bien en ninguna parte. No se pueden relacionar con ninguna persona, no se adaptan en ningún trabajo e inclusive personas cristianas que van de iglesia en busca de la iglesia perfecta, o sea que se adapten a ellos, sin darnos cuenta que el problema no se encuentra en el mundo que nos rodea, sino en la actitud que asumimos nosotros en el mundo en el que estamos.
El apóstol Pablo no se lamentó ante las situaciones, lugares o personas que le rodeaban, sino que en todo momento mantuvo una buena actitud. Él dijo: estoy acostumbrado a todo, a pobreza o riqueza, a lo bueno y lo malo, a salud y enfermedad. Filipenses 4:12. También actitud ante su pasado. Dijo: me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Filipenses 4:13. Y también en relación a las personas que le rodeaban, él dijo: todos me han abandonado, pero el Señor conmigo ha estado. Segunda de Timoteo 4:16. Y también dijo: Alejandro me ha causado muchos males, el Señor tenga misericordia de él. Segunda de Timoteo 4:14. Así que el apóstol Pablo nos enseña que el hombre mismo puede crear su medio ambiente mental, físico, emocional y espiritual por la actitud que tiene. Recordemos también 10 de los espías que fueron enviados se vieron siendo pisoteados por los gigantes de la tierra. 2 de ellos se vieron pisoteando a los gigantes de la tierra. Mire esas actitudes muy diferentes. Segundo, nuestra actitud determina nuestra relación con la gente que nos rodea. En Mateo 13:35 Jesús dijo: en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Nuestros estados de ánimo suben y bajan en función de las circunstancias. Si recibimos buenas noticias, nuestro estado anímico se levanta significativamente. Pero si recibimos malas noticias, estas repercuten negativamente en él. Estas reacciones son lógicas y humanas. Sin embargo, lo que no es bueno ni deseable es que seamos gentes emocionalmente inestable e insegura. Necesitamos equilibrar nuestros estados de ánimo y aprender a sobreponernos a los desengaños, contratiempos y fracasos personales. Es importante para cualquiera de nosotros mantener un buen estado de ánimo en la vida. Hay estados de ánimo muy afectados por la tristeza. Otros son planos y fríos como el hielo. Incluso los hay muy fluctuantes y, por supuesto, también hay estados de ánimo saludables. Cuando el apóstol Pablo habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice en Efesios 6:10, se está refiriendo a nuestro estado de ánimo. Hemos de fortalecer nuestro ánimo en Dios. Nuestros estados de ánimo negativos pueden producirse por muchas razones. Por ejemplo, por situaciones de miedo, de disgusto o de ira, por problemas con la salud y también por cansancio o por alguna otra aflicción que estemos atravesando. No obstante, lo preocupante del caso es cuando el desánimo se convierte en algo crónico. La alegría, el optimismo y la felicidad afectan positivamente nuestro estado de ánimo. Necesitamos vivir la vida con gozo, con esperanza y con entusiasmo en todo lo que hagamos, porque si no es así, caemos en la desidia, en el desaliento y en la incredulidad, y ya no confiamos ni en las promesas de Dios ni en las personas en general. No es difícil encontrarnos con muchas personas desilusionadas y con otros tantos, desanimados, o incluso algunos amargados por diferentes circunstancias. Muchos de ellos son gentes que viven en un estado de ánimo negativo y que también contagian a otros de su desánimo. Hay un ejemplo muy llamativo en las Escrituras sobre el estado de ánimo. Se trata del rey Josafat. Por su fidelidad a Dios, fue prosperado en todo lo que emprendió. Se nos dice que Josafat se animó, se entusiasmó en los caminos de Jehová. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 17, verso 6. Esto impulsó su vida en general y consiguió grandes logros. No solo se trata de mantener un buen estado de ánimo, que es muy necesario, sino también de sobreponernos a los golpes de la vida y a la adversidad, como hizo David cuando los amalecitas invadieron Siclag y destruyeron todo.
capturando a su familia entera, entre otros. Como dice en 1 Samuel 36, nos informa que en medio de tanta desolación y angustia, David se fortaleció en Dios, se refugió en Él y recuperó el aliento. Un proverbio bíblico dice: ¿quién soportará el ánimo angustiado? Esto lo encontramos en Proverbios 18:14. Cuando el estado de ánimo de una persona se enferma, necesita la curación de su alma. Por eso la Escritura afirma: vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, en Santiago capítulo 4, verso 8. Esto quiere decir, los que son inconstantes y se sienten maltratados por los cambios frecuentes en su estado de ánimo, deben limpiar sus corazones de raíces perturbadoras. No existe un libro más descriptivo sobre los estados de ánimo de una persona como los Salmos de David. Comienza con un cántico de afirmación y siguen con varias oraciones de súplicas por el asedio de sus enemigos. También expresa sus temores, decepciones y angustias personales a Dios. Asimismo, confiesa sus pecados abiertamente y clama por el perdón de Dios con un arrepentimiento agónico. En diversas ocasiones le pide al Señor salud por su cuerpo enfermo y continúa con infinidad de cánticos de gratitud y alabanza una y otra vez. Recuerda con gran exaltación las grandezas de Dios, sus portentosas maravillas y su poderosa liberación, y finalmente proclama su total confianza en Dios. Así que cabe esta pregunta: ¿cómo usted puede saber si tiene una mala actitud? Primero, se queja de todo. Si hay calor, porque hay calor. Si hay frío, este frío terrible. Si hay nieve, es que esta nieve no sé qué. Se quejan siempre. Culpan a otras personas por sus circunstancias. Son gente que no admite su culpabilidad en absoluto. Ejemplo, el caso de Adán. Es que la mujer que me diste. Personas con malas actitudes son personas que destruyen todo lo que tocan, lo echan a perder. Se consideran víctimas de las circunstancias. Son extremadamente negativos en todo sentido. No pueden ver una cosa buena en la gente ni en circunstancias. No ven nada bueno. Nadie los quiere, todo el mundo los rechaza. Se centran mucho más en sus debilidades. No creen en sus capacidades para superar las adversidades que nos presenta la vida a todos. Son personas que no tienen control de su vida. Son personas que guardan rencor. Son intolerantes, son impulsivos, autoritarios, soberbios, temperamentales, tienen mal genio, mal humor, son agrios, son amargos, son ásperos, bruscos y algunas veces agresivos. Como cristianos, Dios espera que sepamos mantener buena actitud y relación con los que nos rodean. Por ejemplo, con nuestra familia, colegas, amigos, con todas las personas que nos relacionamos durante la vida. Vamos a nuestro texto de Colosenses capítulo 3, del verso 8 al verso 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, la expectativa de la bendita y eterna palabra de Dios es que un hijo de Dios tenga una buena actitud. Se ha estudiado si la actitud es genética o es aprendida, y la ciencia ha descubierto que algunas actitudes son heredadas de los padres y otras aprendidas a través de las experiencias directas o indirectamente. Lo que sí es una realidad es que cuando nacemos de nuevo, Dios hace el milagro de darnos una nueva naturaleza. Es un milagro. Se llama el milagro del nuevo nacimiento. Nuestra naturaleza, antes de conocer a Cristo, era vivir la vida como nosotros queríamos. Yo soy así y qué. Si te gusta bien, si no, es tu problema. Esa era nuestra naturaleza. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 51:5:
que nacimos en pecado. Pero cuando surge el milagro de conocer a Jesucristo, cuando surge el milagro de esa experiencia transformadora, cuando abres el corazón a Dios y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, entonces Dios te cambia la naturaleza. Ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Una persona que es dirigida por el Espíritu Santo entiende la diferencia, sabe cómo actuar, sabe cuándo cerrar la boca, sabe cómo pensar, sabe cuándo hablar, sabe qué actitud es correcta y qué actitud es mala. La Biblia nos manda a dejar la ira, el enojo, palabras deshonestas, mentiras. Miremos un poco la Biblia. Primero la iglesia en Colosas y ahora en la iglesia en Éfesos. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, del verso 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el consejo de la Escritura: despójese del viejo hombre. ¿Pero qué quiere decir eso? Tenemos vicio, tenemos adicciones a los deseos que son engañosos también. Y luego te da el consejo: y renovaos en el espíritu primeramente de nuestra mente, porque todo viene de la mente. ¿Cómo enfrentamos las experiencias de la vida? Vamos a ver dos casos sencillos de actitudes que destruyen. Miremos Caín. En Génesis capítulo 4, verso 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí tenemos a dos hermanos que le ofrecen a Dios sus ofrendas. Notemos a Abel, ofrece lo mejor de él, de su ganado. Ofrece al Señor lo mejor de todo lo que tenía. Mientras Caín ofrece de los granos. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Aquí viene la pregunta: ¿le hizo algo Abel a Caín? Abel nunca le hizo ningún daño a Caín. Abel nunca lo maltrató. Abel no hizo nada en contra de su hermano. Porque hay personas que se ensañan contra nosotros si nunca le hemos hecho nada malo. Es que la persona es de mala actitud. Siempre va a buscar la manera de hacerte daño, y que no te quepa duda, es que hay personas que si no están molestando a alguien no están tranquilos. ¿Por qué reaccionó Caín de la manera que reaccionó? Por envidia. Hay personas que son envidiosos y no pueden ver que a alguien le vaya bien. Personas que están buscando la manera de hacer daño a otras personas. Abel no le había hecho nada a Caín. ¿Qué hizo Abel para ganarse los celos o la envidia de su hermano? Nada, ningún mal. Y Caín terminó matándolo por su mala actitud, por su mal carácter, por ser rencoroso, por ser una persona que se molesta con facilidad. Una persona que no aprenda a controlar su carácter es una bomba de tiempo, es una destrucción. Y eso pasó con Caín, una mala actitud que terminó destruyendo la vida de su hermano. Otro caso es el caso de José, el hijo de Jacob. José era el menor y fue traicionado por sus propios hermanos. Ellos lo querían matar por envidia, dice la palabra del Señor. Sus hermanos lo vendieron y José sufrió mucho en tierra ajena y pasó 12 largos años en la cárcel, una vida. Se cree que José tenía como 17 añitos cuando lo vendieron, siendo un pequeño de esa edad, el más querido de su papá. Yo me imagino que José ha de haber pasado muchos años esperando un día que su padre apareciera buscándolo. Pero eso nunca sucedió. ¿Por qué? Porque los otros hijos habían engañado a Jacob diciéndole que una mala bestia había matado a su hijo. Pero José tenía a Dios en su vida.
nunca se apartó de Dios, no se amargó, no guardó rencor, no llenó su corazón de odio contra sus hermanos. No vemos en la Biblia ningún momento que José diga, el día que me encuentre con mis hermanos, ese día los mato. No vemos eso. Muchos de nosotros somos candidatos para ser personas amargadas, de mal humor, intolerables. ¿Por qué? Porque crecimos sin padres, sin madre, en un ambiente tóxico, con desprecios, con rechazos, con escasos recursos. Sin embargo, Dios nos ha salvado. ¿Cómo podemos aprender a controlar nuestras emociones? Bueno, en capítulos anteriores lo decíamos. En Gálatas capítulo 5, verso 2 al verso 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Dios nos llenó de su Espíritu Santo, nos dio todo esto que mencionamos. Usted puede aceptarlo o rechazarlo. Recuerde que una de las virtudes más grandes de un cristiano es aprender a controlar nuestras emociones. Somos llamados a ser personas amorosas, a ser personas alegres, a irradiar paz. Surge una pregunta: cuando alguien entra a tu casa, ¿será que percibe la paz? Así que somos llamados a ser personas pacientes, a ser amables, bondadosos, a ser mansos y a tener dominio propio. Permite que Dios trabaje en usted. El hombre y la mujer llenos del Espíritu Santo disfrutan del mejor y del más saludable estado de ánimo que se puede tener en la vida. El Espíritu Santo, por definición, es consolador, ayudador y animador en el sentido más noble de la palabra. El Espíritu Santo combate el desánimo con gran eficacia y es el antídoto perfecto contra el desaliento, entre otras muchas cosas buenas que Él nos imparte en esta travesía de la vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles para seguir aprendiendo sobre este tema tan interesante. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Stitcher y en Deezer. Si estos episodios te resultan de bendición o te han edificado, queremos saber tu opinión. Seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.